Si creían que el concepto tóxico se reducía a las novelas juveniles cliché de Wattpad, están completamente equivocados. En esta ocasión quiero hablar de Las mentiras de la isla mariposa de Jennifer Matthew, una novela que, si bien está catalogada como juvenil, yo la calificaría como una narrativa contemporánea, y sin embargo me parece que en esta ocasión me gusta el truco de ponerla en literatura juvenil porque va a exponer a mucha población joven que, por lo que tengo entendido, conocen a esta escritora, a conocer un lado de la realidad que está alejado de las historias dulzonas, insípidas y falsas que tanto se publican y que son bastante famosas. A pesar de que en general en Los Destripando lo que hago es dar una revisión por toda la obra, en este caso sí voy a partir sobre la premisa porque me parece importante establecer cuál es el punto en donde está funcionando todo esto desde un principio. Esta historia está ambientada en dos tiempos utilizando una analepsis para mostrar, por una parte, la juventud y el desarrollo de Caridad y, por otra parte, en los años 80, lo que va a suceder con Caridad cuando ya se convirtió en madre y la relación que tiene con sus dos hijos. En esta parte me parece importante mencionar que este desplazamiento temporal puede hacer un efecto muy distinto en el público dependiendo de cuál sea la edad que tengas y la experiencia que tengas leyendo. Pero sobre eso voy a hacer un detalle de comentario un poco más adelante. Ahora me interesa hablar con más detalle de las cosas que ocurren desde un principio. Por una parte vamos a tener la juventud de Caridad, que es una vida de adolescente de ensueño, quizás demasiado de ensueño, porque esta chica es de la gente acomodada que vive en Cuba antes de la ocupación por Fidel Castro y compañía, y como una niña mimada casi de cuento, tenía todo lo que podía querer de la vida hasta que las cosas empezaron a complicarse por la ocupación y lo que sucedió después. Hay que dar un poco de contexto histórico y decir que la ocupación no fue simplemente gente que llegó y tomó en la casa de gobierno, sino que hubo violencia, hubieron bombardeos, hubieron muertes, y esto influye en cómo se va desarrollando la serie de acontecimientos desde ahí en adelante. No tiene ningún sentido que empiece a dar saltos entre el pasado y el presente como sí lo hace el libro, así que para resumir voy a informar que Caridad pasó de ser una muchacha que estaba esperando su fiesta de 15, que es una celebración muy importante en algunos países del mundo, a perder todo. Por una parte, la familia perdió el dinero. Hubo un ataque con explosivos justo para su fiesta de 15, que fue una estupidez por parte de los padres celebrar un evento por todo lo alto cuando el país estaba empezando a desmoronarse. Y ella fue testigo de esto, además de convertirse en la chica que perdió a su familia, no en el sentido de que mueran, sino que fue trasladada a Norteamérica. No puedo mentir en esta parte y decir que comprendo lo que significa perder tu forma de vida, a pesar de que yo nunca he sido millonario ni he tenido una situación acomodada, pero salir del espacio de comodidad en donde estás, perder todo lo que has tenido y tener que adaptarte a una forma de vida completamente distinta en un país extraño, con otro idioma, con otra gente, y sin saberlo de una forma concreta desde el principio, es algo que te impacta y que cambia tu percepción de los acontecimientos. En ese sentido puedo entender que la percepción juvenil de Caridad en esta situación se haya trastocado y de cierta manera haya elegido el lugar de verse a sí misma como una víctima heroica en una historia donde todo el resto de las personas son villanos. Sus padres por de cierta forma perderlo todo y abandonarla, es decir, ellos no se fueron a Estados Unidos sino que ella fue enviada, y también culpar a todo el resto del ambiente, incluyendo a la familia que la acogió al momento de llegar, a pesar de que ellos no tenían el mérito de ser villanos en esta historia. De cierta manera se podría decir que es una forma de autodefensa porque te encuentras solo en el mundo y eso te exige recurrir a algo que te proteja o que te resulte cómodo. Y esto significa que cuando eliges ver a todo el resto del mundo como tu enemigo, de alguna manera eso te permite fortalecerte un poco como una manera de oponerte a la situación que está ocurriendo.
Eventualmente, esta chica comenzó a crecer y cuando ya tuvo asumido que no iba a poder volver a Cuba, que había perdido a su familia, su forma de vida, su dinero y que estaba en un país extraño que poco a poco fue permeando su forma de vida hasta obligarla a adaptar su nombre para sonar menos extranjera, esto también hizo que generara un sentimiento de necesidad de tener algo y enfocó las necesidades que de alguna manera podrían ser emocionales en posesiones. En determinado momento se empezó a generar una relación muy poco sana con uno de los hijos de este matrimonio, en el sentido de que él se empezó a interesar en ella y ella inicialmente no se interesaba en él, pero comenzó a pensar que eso podría ser útil para otras cosas, porque si él se enamoraba de ella y le prometía el oro y el moro, eso le permitiría recuperar el estatus que tenía cuando era joven y salir del estado de pobreza en el que estaba. Es decir, esta familia que la acogió no era una familia millonaria como aquella de donde ella provenía, lo que significa que al momento de estar con él, existía la posibilidad de que si él le juraba amor y con ello le juraba también posesiones, casa y comodidades, ella eventualmente podría recuperar parte de lo que perdió. Hay que mencionar en esta parte que eso es, por un lado, una utopía, porque nunca puedes recuperar las cosas que perdiste, tu vida siempre va a quedar fracturada y las cosas no van a volver a ser iguales que como eran antes. Pero hay algo más importante que eso y es que ella elige construir esta relación por las razones equivocadas. Quitando el tema moral, uno podría decir, bien, si tienes la intención de iniciar una relación con alguien por interés, entonces lo lógico sería que establecieras ese interés en una persona que tenga una posibilidad cierta de darte aquello que tú quieres. No tiene mucho sentido que te fijes en alguien que te promete cosas, pero que no sabes si las vas a poder cumplir o no. En este caso ella comete dos errores. Por una parte, admite interesarse por él y comenzar una relación por este interés refractario de lo que perdió de su infancia, y por otra parte no se fija en la persona apropiada que de verdad pueda asegurarle ese tipo de cosas. Entonces, cuando él es también una persona inmadura y que no ha construido sus propios valores de forma apropiada, lo que hace es ilusionarse con una chica de la que empieza a enamorarse, creer la historia que ella le presenta, es decir, que eventualmente puede enamorarse de él y formar algo, y tratar de construir su propia vida y a la larga la vida de ambos en algo que él no es capaz de sustentar. Porque cuando hay una persona que es interesada y que quiere construir su estabilidad emocional en base a posesiones, la otra persona, aquella que es de quien va a depender, necesariamente va a verse en la obligación de contar con muchos recursos, y el dinero no nace en los árboles, no nace ahora en el 2021, tampoco nacía en los años 70. Entonces lo que ocurre es que esta relación, que inicialmente tenía una suerte de punto de ebullición debido a la novedad, al enamoramiento de él, a la ilusión muy equivocada de ella, termina por evaporarse, y como ocurría en muchísimos matrimonios en los años 70 y todavía ocurre en algunos en el presente, pasa que ella termina embarazándose, que es cuando tiene al que eventualmente va a ser el hijo mayor, y poco tiempo después tiene a la hija menor. Y como tampoco es ninguna novedad, las cosas en una pareja se vuelven mucho más costosas cuando hay hijos que mantener. No solo costosas a nivel de dinero, porque los niños son extremadamente caros, sino que también a nivel emocional, porque se genera una barrera entre los dos y empiezan a surgir las fisuras en esta relación a través de situaciones que podrían resultar insignificantes en otro contexto. Los niños que lloran, los juguetes que están tirados alrededor. Todo este tipo de cosas se magnifican y eventualmente todo lo que podría haberse considerado interesante o importante de esta relación en un principio se disuelve. Tras esto, no es complicado adivinar que la relación de ellos se fractura por completo, por una parte porque ella insiste en tratar de alcanzar algo que es imposible, y por otra porque él se obstinó en tratar de, comillas, darle lo que ella quería, pero no era capaz de hacerlo porque, como dije antes, el dinero no crece en los árboles y la felicidad no se fabrica de la nada.
la relación termina fracturándose y en esta parte sí voy a hacer un salto temporal porque hay un detalle del pasado que voy a comentar un poco más adelante y llegamos al presente, años 80, en donde la madre con los dos hijos están viviendo en la isla Mariposa, que es lo más cercano a un lugar isleño, que fue también un capricho de ella, para poder estar en un lugar que estuviera cercano al mar, como era en el caso de la isla, que va a ser un elemento recurrente dentro de la historia y un fantasma que la persigue a ella y que también persigue a los hijos. La relación que tiene Caridad con los hijos es sumamente tóxica. Caridad, esto no se trata de que ella sea una pésima madre, que efectivamente lo es. El problema que tiene Caridad es que es una persona horrible. Y eso ha influido en cómo son sus hijos, porque no hay que desmentir que la forma en que son nuestros padres influye en nosotros como hijos. No somos completamente una víctima de cómo son nuestros padres, pero hay cosas que sí nos van a afectar. Si has vivido en una situación en donde tus padres son personas nocivas, tienes distintas alternativas. Pero en cualquiera de ellas y de estas formas en cómo te vas a desarrollar como persona, van a haber diferencias porque vas a estar influido por esa presencia nociva a tu alrededor. Tal vez te puedes volver una persona que quiere escapar o te vas a volver alguien sumiso o alguien mentiroso o alguien que va a tener un carácter muy confrontacional o que va a aislarse, pero cualquiera de esas cosas va a tener una cierta relación por quien te crió. Cuando se trata, por ejemplo, de matrimonios en donde uno de los padres es agresivo y el otro es protector, la personalidad de los hijos va a tener la posibilidad, no siempre, pero existe al menos la posibilidad de que se forje del lado de la persona que es más beneficiosa. Sin embargo, cuando tenemos a una madre que es el único pariente cercano, los hijos se ven mucho más directamente permeados por el carácter de ella, sobre todo en una época en donde no existe internet, y a pesar de que puede parecer que estoy hablando una ridiculez, lo cierto es que sí influye porque en el presente, si tú tienes hijos que se crían en un ambiente nocivo, aunque venga de solamente el único familiar que tienen, aún tienen una vía de escape, aún pueden ver en internet, incluso utilizar las redes sociales para tratar de protegerse, pero en los 80 la factibilidad que existía de comunicación se remitía a muy pocas vías y eso hace que el ambiente hogareño sea mucho más cerrado y cualquiera de las actitudes que vengan del progenitor o el adulto a cargo se van a volver mucho más nocivas, aún más de lo que ya están siendo. Caridad es una persona horrible, es alcohólica, lo cual de por sí ya es algo malo, pero además es una persona que interpreta la sobreprotección de una forma errada. Estoy diciendo esto a partir del punto de que considero que la sobreprotección siempre es equivocada, pero ella está cifrando su forma de sobreproteger a sus hijos que tiene un origen que ya es equivocado. Esto ha generado que los hijos tengan dos comportamientos distintos. Por una parte, el hijo mayor tiende a pincharla y a buscar forma de tratar de encontrar una manera de buscarle pelea o de hartarla, como una forma de buscar que ella se aleje de forma instintiva cuando él se pone a discutir o la trata de pinchar con algo, mientras que la hija se ha vuelto una mentirosa compulsiva para tratar de aparentar que la sigue, que le obedece, pero al mismo tiempo hacer lo que se le place por otra parte. Ahora, la historia está en el presente más protagonizada por la hija que por el hijo. El protagonismo del hijo va a ir avanzando durante la historia, pero lo importante con respecto a la hija es que tiene 17 años y está en la etapa donde literalmente se inventó un trabajo auspiciado por el hermano que de alguna manera la auspicia para intentar apoyarla como una manera de no apartarse de ella y al mismo tiempo no generar más conflictos dentro de la casa, lo que a la larga es un error por el lado de ambos. Y ella se inventa esto para tener una forma de arrancarse y como en toda historia en donde se involucran jóvenes, esta forma de arrancarse también tiene que ver con poder alternar con otros jóvenes y eventualmente involucrarse con algunos, que es lo que va a tener el principal punto de conflicto en la historia porque, y en esto tengo que decir que probablemente es la mejor parte de la historia porque
esta chica termina liándose con un tipo que es, para decirlo en términos actuales, es como el chico hipster suficientemente guapo, que anda a torso desnudo por la playa, que fuma marihuana, que escucha un poco de música, que va a conciertos y que en términos generales podría ser un buen ligue de verano, pero es alguien muy equivocado cuando no tienes la suficiente experiencia y no sabes qué es lo que estás haciendo ni con quién. Ella, por supuesto, termina involucrándose con él, y es en esta parte donde tengo que decir que la historia se divide para los lectores. En el caso mío, que soy ya un hombre adulto, que he leído muchas novelas y que además he visto muchas cosas en mi vida, tanto en personas cercanas a mí como en historias que se dan a conocer en medios de comunicación, la historia se hace predecible porque ya sé lo que va a pasar, tanto por el comportamiento de la madre como por el comportamiento de los hijos y de este tipo hipster, pero al mismo tiempo esto puede ser interesante para personas jóvenes que estén entrando en la literatura y que hasta este momento no se hayan topado con narrativa contemporánea que enfoque la literatura juvenil y las historias de adolescentes de una forma más realista. En este caso, no se trata de la historia en donde la chica con el poder de su amor va a cambiar al chico y al final van a ser felices y van a vivir en una nube de algodón. No, aquí la historia va a tener un mal final porque eso es lo que ocurre el 99% de las veces. Cuando una persona se mete con alguien que no vale la pena, eso no va a terminar bien. Dejando de lado que a mí en particular la historia se me haga predecible, sí tengo que remarcar que la novela en general es bastante pesada. A mí en particular se me hizo pesada porque la actitud tóxica que tiene la madre y este comportamiento que de cierta manera también es retroactivo porque los hijos contribuyen a que esto siga siendo así, hace que la historia sea un poco difícil de leer. Se vuelve un poco cansador estar viendo a esta madre que es una persona horrible, que los trata de una manera inadecuada y cómo ellos van reaccionando a eso. Hay que entender también que es una historia ambientada en los 80 y en los 80 no era tan sencillo que un muchacho adolescente o incluso un poco mayor se fuera de la casa o le hiciera un paro absoluto al tren de uno de sus padres. Eso era mucho más difícil que sucediera porque socialmente estaba mucho más establecido que los jóvenes, hasta que no pudieran hacerse responsables por sí mismos, seguían siendo dependientes y por lo tanto tenían que callarse y obedecer. Las rebeldías tendían a ser más leves o más aisladas, e incluso en el caso de los jóvenes que reaccionaban de forma inadecuada, tendían a hacerlo en ciertos parámetros mucho más concretos que ahora. El idilio veraniego que está pasando la hija con el hipster efectivamente va a terminar mal porque pasan de pasar tiempo juntos. En esta parte tengo que decir que las relaciones sexuales que tienen son un poco confusas porque la autora tiende a explicar un poco mal, es decir, en una parte dice que tuvieron intimidad pero no todo, supongo que con eso quiere decir que no hubo sexo con penetración, pero tampoco llegan mucho más allá y luego la historia se va para otra parte, entonces tampoco queda claro. Ahora, por suerte no hay un embarazo de por medio, así que en ese sentido en particular la historia no cae en el cliché de que se queda embarazada del hipster, pero sí termina expuesta a un peligro porque consumen ácido y llega el hermano a salvarla, porque como él está metido en la mentira para que ella pueda arrancarse por las suyas, eso significa que él está con un ojo en todas partes y cuando ve que las cosas se salen de control gracias a un personaje secundario, termina involucrándose y tratando de ponerla a salvo, lo que eventualmente va a significar que ella termine decepcionándose del tipo hipster, pero esto y esta parte es donde pienso que el libro tiene un muy buen punto, a pesar de que al mismo tiempo me pierde, y es una situación extraña, pero que al mismo tiempo tiene que ver con la narrativa contemporánea, en donde no se trata de que tengas un final feliz o un final triste, sino que sea un final un poco más realista. Por una parte, ocurre que los hechos del pasado que mencioné al principio y las mentiras de los hijos en el presente van a quedar relacionados por una verdad que se sabe y al mismo tiempo no se sabe.
En la historia del pasado que se va contando a trozos y que yo conté todo junto al principio de este Destripando, ocurre que el matrimonio se fracturó, pero a pesar de lo que podría parecer, ellos no se, comillas, separaron propiamente tal. La situación estaba muy mal en el matrimonio, estaban mal de dinero, estaban con la situación de los hijos, Caridad estaba, para decirlo de forma sencilla, e insiste con que las cosas están mal y con que no tenían dinero y que quería más cosas y que los muebles y que quiero tener una mejor vida, etcétera. Y en ese contexto, el marido empeñó el reloj para dejarla a ella con dinero en la mano y se fue a casa de los padres por unos días. En este punto sería muy sencillo decir que él la abandonó y que por lo tanto ella tiene una razón justificada para odiarlo. Sin embargo, el punto en esta parte de la historia no es quién de los dos tiene la culpa, sino que él en realidad murió. ¿Por qué? Porque tuvo un accidente, chocó en el carro y se mató. El tema es que ella decidió construir una historia a su antojo, y esto tiene que ver con lo que estaba mencionando antes, que era este complejo de hacerse la víctima, que en principio podría tener razón, pero una cosa es considerar que el mundo es cruel y malvado porque efectivamente viviste una situación de ocupación en tu país, perdiste tu estatus social, tuviste que irte a otro país por la fuerza, etcétera. Y otra cosa es convertir al padre muerto de tus hijos en el hombre que te abandonó junto a sus hijos, te dejó sin dinero y prácticamente en la calle y se fue. Porque esto literalmente es mentira. No se trata de que ella hubiera construido una imagen heroica y hermosa de él, sino que ella eligió de forma premeditada mentirle a sus hijos y decirle que el padre los abandonó, los dejó sin ni un quinto y se fue. Más allá de las consideraciones de relación de pareja que tengan ellos e incluso de las consideraciones que tienen que ver con la relación padre, madre, hijos, aquí hay un error ético y se trata de un error que se comete de forma premeditada, no es un accidente. Uno no le inventa a los hijos que el padre o la madre los abandonó, los dejó en la calle y se fue a vivir la vida a otro estado por accidente. Es algo que uno planea hacer. Y el punto es que esto está relacionado con su capacidad de estar permanentemente haciéndose la víctima, porque según su punto de vista, haber dicho la verdad habría convertido al padre en un mártir y de alguna manera la habría convertido a ella en la mala de la historia, pero ella sí es la mala de la historia porque ella tomó la decisión de ser una madre horrible. En esta parte tengo que hacer una declaración de intenciones que no estoy seguro de haber hecho en otro Destripando, y es que nadie está obligado a criar a los hijos. No porque tú tengas hijos quieres decir que tienes una obligación ética de amarlos y sacrificar todo por ellos. Esa es una decisión que uno toma de forma madura. El punto es que cuando tienes hijos, siendo inmaduro, los tienes por las razones equivocadas, es bastante difícil que las cosas salgan bien. Y en este caso se junta el hecho de que ella tuvo hijos por las razones equivocadas, que se casó por las razones equivocadas, a que decide mentir y construir una vida falsa en base a una mentira, pero esta mentira ni siquiera trae ningún beneficio, porque ella no consigue posicionarse a sí misma como una heroína ante los ojos de sus hijos, porque su actitud no le permite serlo. Es decir, incluso si aparto todas las consideraciones morales, en este caso, el punto es que lo que ella hizo ni siquiera tiene sentido. Al final, ella no aparece en su propia historia como una víctima, excepto para ella, porque su actitud nociva siempre puede más. Y esto repercute directamente en que cuando el hijo termina por descubrir esta verdad a través de unas cartas, elige irse porque descubre que si se queda más tiempo ahí, va a terminar atrapado en este espiral de violencia y de nocividad que la madre decidió crear con respecto a ellos. Por otra parte, la hija, por contra de lo que podría parecer, a raíz de las mentiras que ha dicho anteriormente, lo que elige es quedarse. Y en esta parte tengo un punto de vista que es bastante extraño porque a nivel humano yo quisiera que
la hija se hubiera ido. ¿Por qué? Porque era lo correcto, porque a pesar de su actitud mentirosa y de que estaba haciendo cosas equivocadas, ella no se merecía quedar encerrada en esa espiral de toxicidad junto con la madre. Sin embargo, ella toma esa decisión porque en el fondo encuentra que es un lugar cómodo. Ella siente que es un lugar más cómodo quedarse viviendo ese ambiente nocivo y dañino con la madre que salir al mundo y arriesgarse a ver la vida como es. A nivel personal esto es frustrante porque tienes una persona que está en la posición de elegir y que incluso tiene un argumento porque hay una situación. En cierta parte de la obra, la hija menciona que ella está en desventaja y que tiene menos oportunidades de hacer las cosas que quiere porque es mujer y el hermano, por ser hombre, tiene mayor libertad incluso de irse si quiere hacerlo. Pero cuando tiene la oportunidad de hacerlo, porque podría encarar a la madre y decirle, me quiero ir porque eres una persona terrible que me mintió toda mi vida, no lo hace. Y no lo hace porque ella elige quedarse con lo que según su atrofiado punto de vista es lo más cómodo. Por si no se ha notado en todo este tiempo, la obra resulta frustrante no porque esté mal escrita propiamente tal, sino porque refleja la realidad del mundo en el que estamos, y en ese sentido tengo que admitir que se trata de una obra que no deja de ser controvertida, porque, como lo dije antes, para alguien de mi edad resulta frustrante porque, por un lado, es predecible, excepto la parte del padre muerto que no la pude anticipar, pero resulta frustrante como visión de la realidad porque da a entender que existe muchísima gente en este mundo, incluso hasta el presente, que presionada por los conceptos clásicos de la vida, de la sociedad y de lo que se supone que venimos a hacer al mundo, está dispuesta a construir su vida e incluso a perjudicar a su propia descendencia con tal de seguir lo que supuestamente alguien dijo. Cuando terminé de leer esta obra me sentía muy frustrado, pero a diferencia de lo que ha ocurrido con otros libros, no estaba frustrado porque el libro estuviera mal escrito propiamente tal. Sí tengo que decir que se me hizo predecible porque desde que entendí el plot ya supe lo que iba a pasar más adelante y el contexto de Caridad no hace que le disculpe sus malas acciones porque como lo dije en el Destripando de Fleischmann, hay una parte en la vida en donde uno tiene que decidir tomar las acciones por su propio peso y hacerse responsable de las acciones personales. No puedes estar siempre culpando al resto. En algún momento tienes que hacerte responsable de lo que has hecho y enfrentar la vida a partir de ahí con las cosas buenas y malas que tú mismo hiciste y que van a tener consecuencias en tu vida y en aquellos que se supone que te importan. En esta parte también quiero hacer una declaración personal y que tiene que ver con las personas jóvenes que eventualmente podrían llegar a leer esta novela y darse un golpecito de realidad que les serviría mucho. No venimos a este mundo para hacer lo que nadie diga que venimos a hacer. No vinimos a este mundo a procrear, ni a profesar una religión, ni a pertenecer a un partido político, ni a casarnos, ni a plantar un árbol, ni tener un hijo, ni a escribir un libro. Vinimos a ser personas. Tenemos el derecho a hacer aquello que nosotros queramos. Tenemos la obligación de construirnos, de crecer, de ser personas lo más íntegras posibles a través de la educación, del conocimiento, de aprender a vivir y de aprender a conocer qué es lo que nos rodea. Pero no tenemos la obligación de ser lo que nadie pretenda que nosotros debemos ser. Y además de esto, todos nosotros tenemos el derecho a buscar cuál sea el lugar más apropiado para nosotros mismos, incluso si eso significa alejarnos de nuestra familia, porque a final de cuentas la familia real termina de ser aquella que nosotros elegimos y que nos hace bien y no necesariamente aquella con la que nos criamos.